presidente. Hablemos de la investigación de Robert Mueller. En las últimas horas hemos conocido los posicionamientos del equipo de fiscales al respecto de Michael Cohen y el trabajo que hizo este exabogado del presidente Trump para taparle presuntos pagos que habría realizado Cohen por indicación, presuntamente, del presidente, entonces candidato, para silenciar el potencial escándalo sexual que se podría derivar de una presunta relación que él tuvo con mujeres que no eran su esposa. Esto en el contexto de la campaña. Mueller califica esto como intento de silenciar comportamientos ilegales al utilizar sobre todo dinero de campaña y no reportarlo. Pepe. Sí, bueno, a mí me parece que hay que poner paños fríos a lo que se menciona en la prensa, porque ya algunos medios hablan ya de llamadas a juicio político por parte de los demócratas, y hay que tener pues precaución, porque a partir del próximo año, como bien sabemos, los demócratas tendrán el control de la Cámara Baja, pero el Senado seguirá estando en control de los republicanos. Y cualquier avance de incluso una votación de juicio político en la Cámara Baja contra Trump por estos movimientos, pues podría, y eso todavía está en veremos, ocurrir dentro de la Cámara Baja, pero que el propio Senado se ponga a enjuiciarlo, pues ahí es todavía un poco mucho más dudoso. Claro, porque el proceso de destitución de un presidente es un proceso largo que comienza en la Cámara de Representantes, tiene que volver al Senado, ser votado en el Senado, vuelve a la Cámara de Representantes y entonces ahí finalmente se... Sí, y por eso llamo a poner paños fríos, porque creo que todavía estamos en una etapa muy primigenia de esta investigación todavía. Uno, realmente el público estadounidense concluirá, porque esto importa muchísimo en los temas de persecución de un presidente, considerará el pago de a estas dos figuras como un tema, si es que se comprueba que es Trump, porque sigue siendo un individuo uno, lo considerará como una falta que es capaz de llamarse a un juicio político. Recordemos, hubo muchas dudas cuando Bill Clinton hace pues ya unos 20 años enfrentó un proceso similar, y esto hablaba de crímenes que fue de pues ¿cómo se llama? Un perjurio, mentir bajo juramento, en un momento en el que estaba él dentro de la Casa Blanca. Me parece que la beta que tiene más posibilidades incluso de tener mayor impacto es el ángulo de la trama rusa, más que los propios pagos de a las mujeres. ¿Por qué? Porque realmente ahí estamos hablando de pues actuación impropia del propio Trump ya en funciones para destituir al jefe del FBI, algunos testigos, y eso me parece que es la beta que en los próximos días puede que se ahonde un poco más. Yo no sé, yo creo que sí, que puede ser que se avance más en las decisiones de trama rusa, pero para mí yo creo que lo más impactante sea pagos para las mujeres, por dos motivos. Primero, porque el mundo hoy es muy diferente, estamos viviendo la era de Me Too, mujeres como nunca ascendiendo a cargos importantes en este país, y más que eso, en un momento, esa es más fácil de comprobar la participación del presidente. Yo creo que la trama rusa es muy difícil llegar hasta las digitales de Donald Trump en persona. Tal vez sea más cerca, es más probable que sea muy cerca de él, tal vez sus hijos o sus grandes asesores, pero es muy difícil saber si él sabría y si él tenía participación en eso o no. En mi opinión, creo que este caso es más factible de crear más problemas políticos, y yo no creo todavía que es muy difícil predecir hoy si va a crear un juicio político o no, pero eso puede crear un movimiento político en contra del presidente, puede ayudar a que las mujeres, que son en su gran mayoría demócratas, participen más del proceso electoral, y eso sí podrá tener gran impacto en 2020. Si se confirmase la participación o el conocimiento de Trump en esos contactos con la trama rusa, ¿crees que sería suficiente como para que los demócratas, y sobre todo casi que 35, 34 creo que son senadores republicanos que tendrían que sumarse a todos los demócratas para poder darle el visto bueno, el carril de salida a ese proceso de destitución del presidente? ¿Cómo? No entendí, perdón. Sí, si realmente se confirmase, porque la investigación tiene pruebas de que el presidente envió un mensaje diciendo reúnanse con la abogada rusa que vino a hacer lobby, filtren esto a Wikileaks, reúnanse con Julian Assange. Si esa implicación
queda demostrada con pruebas por la investigación de Mueller, ¿sería suficiente para que los demócratas abrieran ese proceso de destitución y se sumaran los Yo creo que si hay una prueba contundente, una prueba definitiva, como fue, por ejemplo, las grabaciones contra Nixon o el vestido azul de Mónica Lewinsky, yo creo que sí se empezaría Pero una acción. se juntan dos problemas pragmáticos. Por ejemplo, si esto fuese una investigación penal tradicional, es cierto que la investigación sobre los dineros de campaña es mucho más fácil para convencer un jurado tradicional, pero el Senado, que se convierte en juzgado en un juicio político, no es un jurado tradicional, es un jurado eminentemente político. Y eso es lo que se habla. Este tema del impeachment, lo que conocemos como el juicio político, no está definido en la Constitución con bases penales típicas. No tiene un tipo penal que dice a tal comportamiento se le otorga tal pena. Es un proceso netamente político. Y el segundo punto es, hay mucho miedo, y hay miedo especialmente de parte de los demócratas, lo que decía Pepe, que les pase un poco lo que pasó en el juicio político en contra de Bill Clinton. El juicio político en contra de Bill Clinton salió fortalecido Bill Clinton. Ahora, esta idea los republicanos le están empujando mucho porque así se quitan el tema entero, porque ellos dicen que saldría fortalecido Trump, pero obviamente no tienen confianza porque no le van a dar buenas... no le van a decir de gratis a los demócratas cómo trabajar en contra de ellos. Lo que sucede mucho es lo de siempre. Los políticos están peleando la guerra anterior. Y la guerra anterior terminó con esto. Pero hay que recordar que esto se puede parecer un poco más al caso Nixon, en el sentido que el público se sienta como que el presidente le dijo una cosa y le mintió y hay un acto de corrupción suprema. El caso Clinton fue diferente porque empezó una investigación sobre corrupción, resultó que no había mucho, en este caso Whitewater, y se fue hacia este comportamiento sexual y ahí es donde se salió de control. Y además, que ninguno de los dos casos creen de facto un juicio político y ya tendrán consecuencias políticas. Ya pueden impactar en el gobierno, impactar en la aprobación de proyectos, impactar en dominar la agenda de gobierno Trump. Eso sí puede tener un impacto independiente de una acción o de un momento. Y otra cosa, acordemos que los políticos, además de ser que eventualmente si tenga un juicio político, no son tan fieles, ellos piensan mucho más en ellos que en sus presidentes. Las relaciones cambian mucho. Si eso coincide con un momento de crisis económica, un momento de otros problemas internos, todo puede cambiar. No es posible decir, los republicanos tienen la gran mayoría en el Senado y Trump está garantizado. No es verdad. Todo cambia muy rápido, muy dinámicamente. Vamos a cerrar con No, pero yo sigo creyendo que si compramos la narrativa de que Trump puede enfrentar un juicio político, es comprar la narrativa de los demócratas y yo pienso que en este momento no existen las condiciones objetivas. Coincido con Enrique, claro, todo puede cambiar, puede que el presidente Trump no pueda ser reelecto a partir de estas medidas de sabotaje que puedan implementar los demócratas al establecer las investigaciones en estos próximos 2 años. Pero en este momento, objetivamente, las condiciones no están.